Hola, Alo. Hola chicos, otra vez. Pues nada, intentaré ser breve. Me vuelvo a disculpar por destruir el chiste, el chiste de Chocoflint. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy voy a comentar un poco el uso industrial de las momias egipcias en Europa y en Occidente en general. Ostras. Empezó industrial. En el siglo... sí, industrial. Empezó en el siglo XVI y terminó hacia el finales del siglo XIX, aunque siguió habiendo algunos restos de un uso que hoy consideramos completamente brutal e inmoral, aunque también hay que decir que gracias a esto surgió la egiptología moderna y la conciencia por la conservación de los restos arqueológicos. Y es que la cosa es, aunque sorprenda, había en su momento en torno a 70 millones de momias, que es que los antiguos egipcios estuvieron momificando cadáveres durante 3.000 años, y en Egipto había tal cantidad de momias que se consideraron un recurso económico más. Momias con sus sarcófagos y todo. Sí, momias egipcias, las tradicionales, las de toda la vida. No son todas de faraón, obviamente. Es que tener en cuenta que todo el mundo se momificaba con menos medios y demás, pero la tradición durante más de 3.000 años fue momificar a los muertos. Y ya digo que las estimaciones dicen que había cerca de 70 millones de momias en Egipto hasta que empezó esto. Y la cuestión es que hubo muchos usos en diferentes épocas. Uno de los más famosos es el marrón momia, que fue un pigmento que se usó en pintura desde el siglo XVI hasta finales del XIX. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX todavía se fabricaba, pero ya en muy poca cantidad. Y es un color, un pigmento que se utilizaba para sí, tú te vas pictórico. Pero se extrae de la momia. Estaba hecho básicamente de brea, algunas resinas y momias machacadas, momias egipcias trituradas, para darle el color marroncillo amarino en cantidad de cuadros. No puedo citar alguno en concreto, pero o sea, no sé de memoria, podría buscarlo porque hay un montón que está documentado. O sea, desde el siglo XVI hasta el XIX, la mayoría de la pintura de ese tono, que se llama marrón momia, a día de hoy todavía se llama así, aunque ya es sintético, ya no está hecho de momias, pero el marrón momia se hacía de momias. Madre mía. O sea, un momento. Pedimos disculpas momentáneamente por la conexión, por la calidad del sonido que estamos recibiendo de la sierra madrileña. Alo, ¿nos escuchas? Estabas cortándote un poco. Sí. Yo sí os escucho. Hemos dejado de escuchar un momento. Sí, a ver, continúa. Un pelín de calidad de sonido un poco rara, pero bueno, continúa. A ver qué tal. Pues, el chiste sobre Pablo Casado y luego sobre Amancio Ortega tiene que tener sus consecuencias. Pasando factura. Sí, va a ser algo de eso porque yo me he ido a un sitio con cobertura expresamente. Ahora muy bien, continúa. Pero, Alo, una cosa, ¿te has ido a un sitio con cobertura, pero cobertura se ha ido contigo a ese sitio? Parece que va huyendo de mí. Pero nada, lo dicho, o sea, se usó desde el siglo XVI hasta finales del XIX, se usó en gran medida el marrón momia, hecho a base de momias machacadas, mezcladas con aceite y demás, para conseguir ese tono. El tono medio caqui, o sea, el tono momia. O sea, si sabéis de qué color es una momia, pues... Color momia. O sea... Cuando veáis un cuadro del siglo XVIII que tenga ese color, es muy probable que proceda de una momia. Llegó a ser tan cotizado en su momento que hubo fabricantes que fabricaron momias con cadáveres contemporáneos de dudosa procedencia. Es el mercado, amigo. Aquí en España se fabricó pintura color momia usando momias de guanches en canarios que momificaban a sus muertos, y hoy en día quedan bastante pocos, porque en su momento también se consideraban un recurso más. Insisto que estas cosas son una barbaridad. Lo que se hizo, el expolio de Egipto, fue terrible, pero a la vez fue lo que creó la arqueología moderna. O sea, antes de eso, el interés en la egiptología viene por ese uso industrial de las momias. Efectivamente. Y de hecho,
el mismo uso industrial fue lo que acabó provocando una generación posterior que ya se habían criado con admiración por Egipto y dijeron, oye, no se puede estar destrozando todo lo que encontramos. Pero bueno, este solo fue uno de los muchos usos que tuvieron las momias, porque hubo bastantes más y bastante más surrealistas. Uno de ellos fue el uso como combustible. Las momias, al estar tan secas, y lo que queda ahí es proteína reseca y los aceites con los que ungían al cadáver, pues se llegaron a usar troceadas como teas para encender la chimenea, e incluso hay testimonios de locomotoras de vapor movidas por momias, de carbón o leña. Y luego también fue muy famoso durante mucho tiempo, o sea, desde la Edad Media hasta finales del XIX se usó una medicina, la típica panacea, que sirve para curar la calvicie hasta el eczema o la apendicitis, que se llamaba directamente momia. Y estaba hecho, bueno, de hecho, como curiosidad, esa medicina es la que dio el nombre a las momias. Pues, o sea, hay un tipo de betún que se llama mumilla, y la alquimia medieval, supongo que habéis oído alguna vez que viene de la ciencia árabe, o sea, alquimia es la química. Mira, entonces, eso no sabía. Alquimia quiere decir la química. Bueno, de hecho, química viene de quimia. Es más bien al revés, pero en esa época la separación entre ciencia y magia era muy difusa. Entonces, de la misma manera que los alquimistas buscaban pues lo que era filosofal, la inmortalidad y convertir el oro, o sea, el plomo en oro y demás, también sentaron las bases de la química moderna. Fueron los primeros que empezaron a experimentar, a apuntar los resultados y no solamente a basarse en tonterías y conjuros, sino en hechos y resultados empíricos. Pues nada, la cuestión es que este medicamento se hacía con ese tipo de betún llamado mumilla, mezclado con momia machacada. Así que al final acabaron llamando a la propia momia como a la medicina que se hacía con ellas, y de ahí procede su nombre. Y bueno, ha habido incluso más, pues también hubo en el siglo XIX, cuando comenzó la fiebre por la cultura egipcia, en las clases altas de toda Europa y América se pusieron de moda las fiestas de desenvolver una momia, que era básicamente eso, o sea, quedaban los ricos y se tomaban sus aperitivos mientras iban desenvolviendo una momia a ver qué encontraban dentro. Joder. Los ricos siempre han hecho cosas muy raras. Muy extravagantes los ricos. Sí. Sí, pero en cuanto a las momias no se libran ni los pobres, porque, y ya como último dato curioso de su uso, está en Estados Unidos. Durante la Guerra Civil hubo una carencia enorme de gasas, primero porque se usaba muchas para el esfuerzo bélico, y segundo porque precisamente era una guerra norte y sur, y los del sur que eran los que tenían los esclavos recogiendo algodón y haciendo tela. Así que se empezó a usar las vendas de las momias para envolver, por ejemplo, el cuarto de kilo de carne que habías comprado en la carnicería. ¿Y por qué tenían en Estados Unidos tantas vendas de momias? Pues porque las momias se importaban para hacer abono fertilizante para los campos. O sea, el expolio de cadáveres que hubo es absolutamente inconmensurable. Es una locura. ¿Se puede decir en algún momento que sin la industria de las momias no hubiera habido desarrollo industrial? Hombre, seguramente es inevitable, pero seguro que habría pasado las cosas de otra manera, porque hubo, pues igual que también, o sea, un montón de cosas que hoy en día nos parecen brutales, como pues, la caza de ballenas, pero durante todo el siglo XIX los quinqués iban con grasa de ballenas. La iluminación de las calles también. Hasta que con la caza de ballenas no te metas, Alo, que aquí hay un vasco, ¿eh? Y a ver si vamos a tener problemas. Sí. Soy muy consciente. Y bueno, como curiosidad decir que la fiebre por ingerir momias con efectos medicinales no ha terminado, porque en 2018 fue muy polémico que se encontró en Alejandría un sarcófago de piedra negra súper bien conservado,
que al abrirlo contenía una momia. El problema es que se habían infiltrado aguas residuales dentro del sarcófago, así que lo que es la carne de la momia se había convertido en un caldo repugnante, solo quedaban los huesos. Y se abrió un change.org con decenas de miles de firmas, más de 30.000 si no recuerdo mal, solicitando que les dejasen beberse el zumo de momia. Esto lo inició un tío a modo de broma, pero se le fue de las manos porque la mayoría de la gente que estaba firmando de verdad querían beberse el líquido de momia porque porque eso tenía pues lo mismo, te cura el cáncer, te cura la cojera y te cura lo que se te ocurra. Luego te mata por otras cosas. Pero seguro que te mueres mejor que los demás. Muy bien, Alo. Pues... Y bueno, esta es la última curiosidad sobre momias de esta semana. Ya veremos si hago una parte 2, porque hay bastante más. Pues lo esperamos. Alo, muchísimas gracias. Uso industrial de las momias. Nunca lo hubiese imaginado. En realidad, como suele pasarme en la mayoría de los contenidos de la sección Explícalo. Así que muchas gracias.